Doctor, buenas noches, señores estudiantes. Doctor Castro, ¿cómo está? Buenas noches, habilitamos camaritas, por favor, señores estudiantes. Vamos a dar inicio al módulo. Doctor Castro, ¿me escucha? Buenas noches, Elise, le escucho Doctor, bien. ¿cómo está? Habilitamos camaritas, por favor. Karina, Rosemary, Telma, por favor, camaritas. Gracias. Marianela, tu camarita. Carlos, por favor, tu camarita. Habilitamos. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio al módulo 3. Antes de iniciar, por favor, me están consultando por el grupo de WhatsApp sobre las notas del doctor Paz. Hemos terminado el día viernes, el docente tiene 72 horas para poder enviar las notas. Así que, por favor, un poco de paciencia. Hasta el miércoles máximo vamos a tener las notas del doctor Paz. ¿Ya? Bueno, hoy nos toca el módulo 3, legislación laboral. Antes de presentarle al doctor, por favor, tomar en cuenta cómo se va a trabajar las 2 semanas. Sobre 100 puntos, en la plataforma va a haber una tarea, la primera semana 10 puntos, el foro 1 y 2 10 puntos, eso es de la primera semana. De la segunda semana la tarea número 2 y el foro 3 y 4 10 puntos. Son 40 puntos en la plataforma y una evaluación final de 60 puntos. ¿Está correcto, doctor? Sí, correcto, Elise. Gracias, doctor. Bueno, voy a presentar al doctor Eri Iván Castro Miranda. Su formación académica tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en educación superior, mención gestión por competencias, tiene una licenciatura, es abogado en Provisión Nacional. Doctor, adelante cuando usted quiera, doctor, por favor. Muchísimas gracias, licenciado. Estimados participantes del módulo de legislación laboral, muy buenas noches, tengan ustedes. Mi persona se va a encargar de hacerles conocer, de contextualizarles acerca del derecho laboral, de la legislación laboral, aquello que ustedes deben conocer imprescindiblemente. Para ello es necesario que ustedes en cada clase tengan a su mano, les he remitido la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo y algunas normas que vamos a desarrollar en el transcurso de estas clases. Son 6 clases en las que vamos a tratar de resumir lo que se debe entender por legislación laboral, derecho laboral. Para ello he preparado unas diapositivas que inmediatamente les voy a compartir. Por favor, si alguien tiene alguna duda, alguien desea preguntar, simplemente tiene que levantar la mano o interrumpir la clase para que yo le pueda ceder el uso de la palabra y pueda realizar su pregunta, pueda realizar alguna intervención sobre la temática que estamos desarrollando. En ese contexto, les voy a compartir. Seguramente ustedes ya están viendo ahí voy a incrementar, por favor, el tema de la resolución. Legislación laboral, módulo 3, esta es la primera parte. Estos 3 días vamos a avanzar esta primera parte y la próxima semana, los otros 3 días restantes, la segunda parte de la legislación laboral. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. No voy a exponerles teorías, no voy a exponerles aspectos que tienen que ver con filosofar desde el punto de vista del derecho, de la legislación laboral. Vamos a tratar de realizar un avance más práctico y eso es lo que ustedes desean aprender. En esa circunstancia, como les había manifestado, vamos a iniciar estas clases con estas normas que son fundamentales para que ustedes puedan tomar en cuenta a momento de realizar alguna situación en el ámbito del derecho laboral. La Constitución Política del Estado
específicamente el artículo 48 y siguientes. Porque básicamente la Constitución Política del Estado lo que va a hacer es desarrollar la Ley General del Trabajo. Además, tenemos que tomar en cuenta la siguiente normativa consistente en la Ley General del Trabajo. Y miren ustedes que la Ley General del Trabajo ha sido promulgado en el año 1939, específicamente el 24 de mayo, a través de un decreto ley. Ustedes se preguntarán por qué decreto ley. En la actualidad no existen ya los decretos leyes. Corresponde señalar que los decretos leyes fueron establecidos durante un momento dictatorial, es decir, el presidente que se encontraba era dictador. Entonces, como no funcionaba la Asamblea Legislativa, como hoy se conoce el Poder Legislativo, entonces el presidente se encargaba de emitir los famosos decretos leyes. Y es así que nace la Ley General del Trabajo el año 1939. Y por la lucha de los trabajadores, el año 1942, se eleva a rango de ley, específicamente el 8 de diciembre de 1942. El año es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, actualmente se mantiene vigente la Ley General del Trabajo. Desde el año 1942 hasta el año 2021 se mantiene vigente, con algunas modificaciones, con algunos cambios en algunas normas de la Ley General del Trabajo. Pero más adelante vamos a ir al tema de desarrollo de esta ley. Posteriormente, el año 1943, específicamente el 23 de agosto de 1943, se emite un decreto reglamentario, un decreto supremo, cuyo número es el 224. Este decreto supremo reglamenta la Ley General del Trabajo. Y posteriormente, el año 1979, se promulga el decreto ley 16896 del 25 de julio, denominado Código Procesal de Trabajo. Estas son las normas básicas para entender el derecho laboral. Ahora bien, ese es el contexto normativo. Vamos de lleno a la diferenciación que se debe realizar cuando estamos haciendo referencia a los trabajadores, al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. En esa circunstancia, existen dos clases, dos tipos de trabajo. La primera, que se denomina, o una clasificación, así lo han establecido los autores, el trabajo por cuenta propia. Y el segundo, el trabajo por cuenta ajena. Esta clasificación, esta división nos va a ayudar a entender cuál es el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuál es el límite a la Ley General del Trabajo? Entonces, en esa circunstancia, por una parte tenemos al trabajo por cuenta propia. ¿Qué significa el trabajo por cuenta propia? El trabajo por cuenta propia no es más que la actividad que realiza una persona, pero para beneficio propio. Por ejemplo, un carpintero, ¿verdad? Realiza muebles, realiza mesas, va a vender a las ferias, percibe un monto de dinero por el trabajo que ha realizado y una parte de ese dinero lo vuelve a invertir para comprar materia prima, comprar material y nuevamente transforma esa materia prima. Ese trabajo se denomina trabajo por cuenta propia, es decir, para uno mismo. No trabaja para una tercera persona. Producto de su actividad, ese trabajador se beneficia con ese trabajo que realiza. Entonces, la Ley General del Trabajo no puede regular el trabajo por cuenta propia, ¿verdad? Porque sería hasta ilógico pensar que yo me tengo que cobrar aguinaldo, me tengo que pagar beneficios sociales, me tengo que pagar indemnización por tiempo de servicios. Hasta parece ridículo, ¿verdad?
Entonces, la Ley General del Trabajo no ingresa a regular a los trabajos que se realizan por cuenta propia. Primer elemento. Vamos al trabajo por cuenta ajena, es decir, aquel trabajo, aquella actividad que se realiza para otra persona. ¿Verdad? Es una tercera persona. No voy a realizar una actividad propia. No tengo un taller, no tengo herramientas, no tengo maquinaria. Lo único que tengo es la fuerza de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar para otra persona. Por eso se denomina trabajo por cuenta ajena. Pero en este trabajo por cuenta ajena, además se divide en dos clases. Y aquí está lo más importante. Este trabajo por cuenta ajena puede ser realizado en forma libre, en forma autónoma, pero también este trabajo por cuenta ajena puede ser realizado en condiciones de subordinación y en condiciones de dependencia. Y alguno de ustedes se preguntará, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué lo diferencia a aquellos trabajos por cuenta ajena realizados en forma libre, en forma autónoma, y aquellos trabajos realizados en condiciones de subordinación y dependencia? Entonces, acá viene el ejemplo. Supongamos que un abogado, un auditor, un contador abre o apertura su oficina en un determinado lugar. Entonces, esa persona, ese profesional, está aperturando una oficina y va a trabajar para otra tercera persona, ¿verdad? Para otra persona. Va a ser un trabajo por cuenta ajena, pero va a ser prestado en condiciones autónomas, en condiciones libres, porque no existe subordinación y dependencia. Es decir, si yo soy abogado, voy a aperturar mi oficina cerca de los juzgados y voy a esperar a que los clientes tomen mis servicios como abogado para que yo pueda llevar sus procesos, ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia, ¿qué es lo que sucede? No voy a marcar un horario de ingreso ni de salida, no voy a estar subordinado a mi cliente, no voy a depender de mi cliente, ¿verdad? Mi cliente no me va a controlar la asistencia, no va a controlar que yo esté en mi puesto de trabajo. Por eso se denomina trabajo por cuenta ajena, realizado en forma autónoma o realizado en forma libre. Lo mismo ocurre con los contadores, con los auditores que deciden aperturar sus oficinas, ¿verdad? ¿Voy a percibir una remuneración? Sí. Yo como abogado voy a percibir unos honorarios profesionales por el trabajo que voy a realizar para ese cliente. Pero llegará un momento en el que como abogado voy a solicitar aguinaldo a mi cliente, voy a solicitar indemnización por tiempo de servicios, voy a solicitar horas extras. Naturalmente que no. Por eso se denomina trabajo por cuenta ajena, trabajo para otra persona, pero en forma libre, en forma autónoma. Entonces, a este tipo de trabajos, la Ley General del Trabajo no los regula, no va a regular. Difícilmente mi persona va a ir al Ministerio de Trabajo y va a solicitar el aguinaldo, las vacaciones, las horas extras, la indemnización por tiempo de servicios, ¿verdad? Difícilmente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo me va a señalar que no había subordinación y dependencia. Y es ahora donde hacemos referencia al trabajo por cuenta ajena, pero en condiciones de subordinación y dependencia. Estas clases de trabajo donde existe subordinación y dependencia es lo que nosotros conocemos como trabajo por cuenta ajena en condiciones de subordinación y dependencia, valga la reiteración. Este tipo de trabajos es lo que normalmente nosotros vemos, ¿verdad? Si yo soy auditor, si yo soy contador, si soy abogado y me presento una convocatoria
de una empresa, por ejemplo, paceña. Me presento porque requieren un abogado, me presento porque requieren un auditor, me presento a esa convocatoria porque requieren un contador. No estoy aperturando mi oficina, voy a trabajar para otra persona en condiciones de subordinación y dependencia, y esa persona se denomina empleador. Ese empleador básicamente va a dirigir las condiciones laborales, va a controlar mi asistencia, va a ver el tema de pagarme mi aguinaldo, va a ver el tema de las horas extras si corresponde, el recargo nocturno y todos los demás derechos laborales. Supongamos que uno de los trabajadores, un contador, un auditor que está trabajando para el empleador que se denomina paceña, la mujer se embaraza, entonces automáticamente va a tener todos los derechos, iniciando de la estabilidad laboral, de la inamovilidad funcionaria, ¿verdad? Entonces va a gozar de los 45 días antes, 45 días después, los subsidios prenatal, postnatal, subsidio de lactancia. ¿Por qué? Porque trabaja para otra persona en condiciones de subordinación y dependencia. Lo que no sucede con aquel abogado, contador, auditor, que trabaja por sí mismo, trabaja en forma libre y solo tiene clientes, no va a percibir un salario, ¿verdad? Lo que va a percibir son honorarios profesionales por un trabajo que está realizando. Noten ustedes esa diferencia. Ahora bien, hace un momento les decía que la Ley General del Trabajo deviene del año 1942, cuando ha sido elevado a rango de ley. En primera instancia era 1939, ¿verdad? Mediante decreto ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos aquellos trabajadores en Bolivia que realizaban su trabajo por cuenta ajena, pero que prestaban en condiciones de subordinación y dependencia, se encontraban bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Todos los trabajadores estaban bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Entonces, uno trabajaba para el Estado, trabajaba para algún ministerio, trabajaba para alguna entidad descentralizada, desconcentrada, gozaba de todos los derechos laborales que así establecía la Ley General del Trabajo. Estamos hablando del año 1942 y siguientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el Estado trata de no pagar ciertos derechos laborales, en especial la indemnización por tiempo de servicios. Más adelante les voy a explicar, pero conviene adelantarme. Y la indemnización por tiempo de servicios, como su nombre indica, indemnización, es aquel pago que se realiza al trabajador por el desgaste físico y psíquico que sufre en el trabajo. Es decir, es una compensación. El empleador le va a compensar al trabajador por todos los años de servicio en su empresa. Es decir, el cálculo es un sueldo por cada año trabajado. Si yo he trabajado 5 años, entonces me corresponde la indemnización, un sueldo por cada año, es decir, 5 sueldos, ¿verdad? Si son 10 años, 10 sueldos. Un sueldo por año, es una compensación. Se entiende que ese trabajador en ese año se ha desgastado, tanto física como psíquicamente. Por lo tanto, el empleador, ya sea Estado o particular o empresa privada, tenía la obligación de compensarle, y a esa compensación se denomina indemnización por tiempo de servicios. Independientemente de los aguinaldos, de las vacaciones, de las horas extras, los recargos nocturnos, etcétera. Pero entonces ahí el Estado como tal, el organismo que ustedes ven en el nivel central, en el nivel municipal, en el nivel departamental, las gobernaciones, lo que antes se denominaban, empiezan a pensar, empiezan a señalar
que ese dinero que supuestamente era para el tema de la indemnización de los trabajadores debiera ser invertido en toda la población, es decir, en beneficio de toda la población. ¿Y cómo se debiera invertir ese dinero? En carreteras, escuelas, postas, centros de salud, etcétera. Entonces, debiera beneficiar a toda una comunidad, es decir, a toda una población. Entonces, el Estado señala, no puede ser que yo, como Estado, indemnice a un trabajador, ¿verdad? Porque conforme pasa el tiempo, se vuelve una carga social y esa carga social lo tiene que soportar el Estado. Es decir, existían trabajadores que estaban en una institución 20 años, 25, 15 años, ¿verdad? Entonces, imagínense, un sueldo por cada 15, por cada año durante 15 años, o sea, 15 sueldos, 20 sueldos, 30 sueldos. Entonces, poco a poco se estaba volviendo una carga social para el Estado. Entonces, el Estado, en el año 1965 aproximadamente, empieza a normar, empieza a regular, empieza a establecer ciertos mecanismos jurídicos para no pagar esa indemnización por tiempo de servicios. Y se esboza durante la presidencia de René Barrientos Ortuño un estatuto del funcionario público, así se denomina. Son los inicios durante la presidencia de René Barrientos Ortuño, donde tratan de regular y establecer ciertos beneficios a favor de los trabajadores que prestaban sus servicios al Estado. Entonces, lo que se pretende con esta norma, con este estatuto del funcionario público, era disminuir la carga social y tratar de no pagar esa indemnización por tiempo de servicios bajo la lógica de que ese dinero bien podría servir para otras situaciones en beneficio de la población. Como les decía, hospitales, centros de educación, carreteras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se trata de regular desde ese ámbito de aplicación. Entonces señala, si va a existir un estatuto del funcionario público, la Ley General del Trabajo no tendría por qué regular a estos trabajadores que prestan sus servicios para el Estado. Llámese nivel central, es decir, ministerios, entidades descentralizadas, entidades desconcentradas, municipios, gobernaciones. Cuando hago referencia a todas estas entidades, me voy a referir como Estado. Entonces, en esa circunstancia, lo que se pretende es bajar, aminorar el tema de la indemnización por tiempo de servicios. Se trata de regular ese aspecto. Entonces, se hace una separación. Si ustedes se dan cuenta, es un trabajo por cuenta ajena realizado en condiciones de subordinación y dependencia. Pero si ese trabajador prestaba sus servicios para el Estado, entonces la Ley General del Trabajo no los regulaba, sino el Estatuto del Funcionario Público. Hasta ahí todo bien. El año 1999 se promulga el segundo Estatuto del Funcionario Público. Ese Estatuto del Funcionario Público, de alguna manera, restringe aún más los derechos laborales en desmedro de estos trabajadores que prestaban sus servicios al Estado. Entonces, miren cómo el propio Estado trata de aminorar los costos, la carga social que representan los trabajadores que realizan sus actividades o prestan sus servicios al Estado.
Entonces, de alguna manera se va reduciendo aquellos trabajadores que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Y como ustedes sabrán, el mayor empleador en la actualidad es pues el Estado, a través de los municipios, a través de las gobernaciones, a través del mismo aparato estatal, ¿verdad? Y las empresas privadas son regulados mediante la Ley General del Trabajo. Entonces acá viene una primera reflexión. Tomen en cuenta que si un trabajador, por ejemplo, presta sus servicios a Paceña, Paceña es una institución privada, entonces se encuentra regulada por la Ley General del Trabajo. ¿Realiza el mismo desgaste físico y psíquico ese trabajador que un trabajador que presta sus servicios, por ejemplo, al Ministerio de Educación? ¿Sufre el mismo desgaste físico y psíquico? Sí, ambos sufren el mismo desgaste. Si bien en la Ley General del Trabajo se compensa ese desgaste con la indemnización por tiempo de servicios, ¿por qué no se compensa esa indemnización por tiempo de servicios a los funcionarios o a los servidores públicos? Y aquí viene un tema de discriminación, que el mismo Estado, la misma Constitución señala que no debiera existir la discriminación por ningún motivo, pero el mismo Estado realiza ese tipo de discriminación. Y ahora el problema se agiganta. ¿Por qué? Porque no existe carrera administrativa en la administración pública. Si bien la administración pública tiene un parámetro de carrera administrativa, así lo ha establecido en el Estatuto del Funcionario Público, la Ley 2027, a nivel Bolivia se tiene solamente el 3 o el 2% de carrera administrativa. ¿Y qué pasa con el 98%, con el 97% de los trabajadores que prestan sus servicios al Estado? Pues están totalmente desamparados. Entonces el Estado, con tal de achicar el tema de los derechos laborales, que es lo que ha hecho ahora, actualmente, contrata consultores de línea. Los consultores de línea trabajan para el Estado, trabajan por cuenta ajena en condiciones de subordinación y dependencia. Pero no tienen derecho ¿a qué? No tienen derecho al aguinaldo, no tienen derecho a las vacaciones, no tienen derecho a las horas extras, no tienen derecho a los recargos nocturnos, no tienen derecho a las primas, etcétera, etcétera. Solamente los consultores de línea tienen derecho a cobrar su sueldo. ¿Y qué es lo que hacen? En una entidad pública se tiene que el consultor de línea ha realizado 20 contratos con esa institución. Está 10 años, está 5 años, está 15 años, y desde el primer hasta el último contrato se tiene puros contratos de consultoría de línea. Imagínense, todo con tal de no pagar los derechos laborales. Otra situación, las instituciones públicas se han dado a la tarea de contratar personal eventual. ¿Qué es lo que pasa con este personal eventual? Está 89 días o realizan contratos eventuales de 1 año y van renovando cada año, cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo. Entonces, un trabajador que presta sus servicios al Estado tiene 10 contratos eventuales, tiene 15 contratos eventuales. Pero preguntemos si tiene derecho al aguinaldo, si tiene derecho a las vacaciones, si tiene derecho a los aguinaldos, etcétera, y no tiene derecho a nada. Y claro, el Estado en su lógica está tratando de disminuir los derechos laborales. El aguinaldo es un derecho laboral. Las vacaciones son derechos laborales. ¿Acaso un consultor de línea, acaso un trabajador bajo la modalidad de contrato eventual para el Estado
no sufre el mismo desgaste físico y psíquico que un trabajador que se encuentra trabajando para una empresa privada. Todos convienen en señalar seguramente que efectivamente es así. Miren a qué extremo el Estado ha llegado a anular, a menoscabar los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a una institución pública. Y esto ha sido refrendado lamentablemente por el Tribunal Constitucional. Casos que han sido sometidos al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha establecido que los consultores de línea no están sujetos a la Ley General del Trabajo, tampoco están sujetos al Estatuto del Funcionario Público. O sea, no tienen norma que les regule. Solo están sujetos a su contrato. Imagínense. Entonces, existe una desprotección por parte de las normas en favor de estos servidores públicos, inclusive de este personal que se denomina personal eventual. Acá he establecido características de la relación laboral. Y dentro de esas características de la relación laboral se encuentran tres características fundamentales. Es decir, si uno quiere saber si está bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo o no lo está, tiene que cumplir estos tres requisitos. Y ha sido establecido mediante Decreto Supremo 23570 del 26 de julio del año 1993. Veamos. Prestación por cuenta ajena, prestación de trabajo por cuenta ajena. Primer requisito, primera característica. Sí, existe un trabajo para una otra persona. ¿Existe relación de dependencia y subordinación? Sí, existe esa dependencia, esa relación de dependencia y subordinación. 3. ¿Existe percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones? Sí. Entonces, si un trabajador cumple estas tres características, está bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Acá un paréntesis. Vayamos al tema de un consultor, por ejemplo, de un consultor de línea que trabaja para el Estado. ¿El consultor de línea trabaja para otra persona? Sí, prestación de trabajo por cuenta ajena. Primer requisito que se cumple. Segundo requisito, ese consultor tiene relación de dependencia y subordinación respecto a su empleador, que es el Estado. Sí, ¿verdad? Ese consultor marca al ingreso, al salir, tiene que realizar actividades recurrentes, tiene que estar a disposición de lo que señale el empleador, no puede disponer de su tiempo, etcétera, ¿verdad? Ahí existe relación de subordinación y dependencia. Vayamos por la tercera característica, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas. ¿Al consultor de línea se le paga su salario? Sí. Entonces, noten ustedes que estas características, de alguna manera, son tanto para trabajadores que prestan sus servicios en una empresa privada, como trabajadores que prestan sus servicios en una empresa pública. Entonces, esta clasificación ya ha quedado en desuso. Cualquier trabajador que presta sus servicios para otra persona y que cumple estos tres requisitos, debiera estar bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, o por lo menos bajo el ámbito de aplicación, si se trata de funcionarios públicos, servidores públicos, bajo el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público. Pero lamentablemente no es así. Entonces, en la actualidad, se supone que el derecho laboral protege al económicamente débil de una relación laboral. Y en este caso, entre el empleador y el trabajador, el económicamente débil es pues el trabajador. El empleador tiene los medios de producción, ¿verdad?
Si yo voy a postular a un cargo de abogado en el Ministerio de Economía, por ejemplo, el empleador, el Ministerio de Economía, llamémoslo así, me va a dotar de material de escritorio, me va a dotar de un escritorio, ¿verdad? De un cubículo para poder trabajar. Me va a dotar de una computadora, me va a dotar de una fotocopiadora, me va a dotar de una impresora, y mi persona simplemente va a ir allá a prestar toda mi fuerza de trabajo. Lo mismo sucede en instituciones privadas, ¿verdad? Y cuando finalice la relación laboral, exista desvinculación por cualquiera de las causales o tal vez por alguna renuncia que se pudiera dar, el trabajador, ¿qué se va a llevar? Si llamémoslo así, ¿qué se va a llevar de la empresa? Nada, solamente experiencia, porque la computadora, el escritorio, la impresora, etcétera, se quedan con el empleador. Entonces el empleador tiene los medios de producción. Y como el empleador tiene los medios de producción y el trabajador solamente tiene para vender su fuerza de trabajo, ¿qué es lo que pasa? La balanza, esa balanza imaginaria, ¿está a favor de quién? Está a favor de el empleador, ¿verdad? Entonces la normativa laboral va a proteger al económicamente débil de esa relación laboral. ¿Y quién es el económicamente débil? Es pues el trabajador. Por lo tanto, las normas laborales van a ir a proteger al trabajador a efectos de que exista una igualdad de condiciones, de que esa balanza imaginaria esté de manera en ese equilibrio, como se denomina, ¿verdad? Pero lamentablemente, por las normas que se emiten, esa balanza empieza de nuevo a distorsionarse. Es decir, tanta normativa que existe a favor del trabajador que el empleador ya se encuentra desprotegido, ¿verdad? Entonces esa balanza nuevamente se está inclinando, pero ahora a favor del trabajador. Pero esa inclinación de balanza no ocurre de la misma manera en el ámbito público, solamente en el ámbito privado. Si ustedes van al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo está a favor del trabajador. Quiero realizar finiquitos, quiero inscribirme en el ROE, quiero visar mi contrato y me piden 10,000 requisitos. Cuando el Ministerio de Trabajo, su obligación es velar por el cumplimiento de la normativa. No podría por qué exigirme ciertas circunstancias en mi calidad de empleador, pero si ustedes van al Ministerio de Trabajo y es una tortura. Siempre lo he manifestado así y el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una agencia recaudadora. Por todo se paga, ¿verdad? Le sacan dinero al empleador por todo y por nada. Entonces, el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo ese rol en el ámbito que le compete como institución pública llamada a defender los derechos laborales. En desmedro, actualmente está actuando en desmedro del emprendedor, del empleador privado. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que la Ley General del Trabajo, si bien antes, y volvemos a nuestra diapositiva, regulaba a los trabajadores por cuenta ajena que realizaban sus actividades en condiciones de subordinación y dependencia, cada vez más se ha ido achicando su ámbito de regulación. Entonces, lamentablemente el Estado no está haciendo nada para generar, por lo menos para otorgar seguridad jurídica a los empleadores, a las empresas privadas, ¿verdad? Si nosotros nos vamos por la Ciudad del Alto, nos vamos por ciudades intermedias, vamos a ver que el comercio informal abunda. Y resulta que microempresarios, personas que tienen una actividad
y emplean a una persona o a dos personas, lamentablemente no conocen los derechos laborales. No saben que tienen que realizar los finiquitos a la desvinculación, no saben que tienen que pagar los aguinaldos, los segundos aguinaldos, el reconocimiento de las vacaciones, inclusive una persona que tiene una trabajadora del hogar no sabe realizar los descuentos a las AFPs, no sabe cómo asegurar a las cajas de seguridad social a corto plazo, cuánto es lo que se debe descontar, cuánto es lo que se debe pagar. ¿Por qué? Porque el Estado no se involucra, no colabora, no ayuda a estas microempresas. Olvidémonos por un momento de las empresas grandes, ¿verdad? Coca-Cola, Paceña, Pepsi, esas empresas grandes que tienen pues un consorcio de abogados, tienen un consorcio de contadores, de auditores, entonces para ellos no representa mucho problema el realizar estos trámites de carácter administrativo. Pero en cambio estas empresas, estas microempresas, estas empresas unipersonales, lamentablemente no tienen ese conocimiento. Y por lo tanto, al final, incurren en responsabilidades, ¿verdad? Y eso es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Yo conozco un caso muy complejo y muy complicado y se los voy a comentar en este breve tiempo. Resulta que esta persona es una persona que se dedicaba a vender lotes de terreno, ¿verdad? Entonces, cada jueves, cada domingo, realizaban visitas al lugar de los terrenos para mostrar los lotes que estaban a la venta. Entonces, al señor le estaba yendo muy bien y resulta que contrata, bueno, no contrata, sino a pedido de las madres de familia de unos sobrinos, imagínense, sobrinos, los emplea, pero en calidad de volanteros, imagínense. Entonces, les ofrece un trabajo, naturalmente que les iba a compensar con una remuneración por el día trabajado, es decir, los días jueves y domingo, y les iba a reconocer 80 bolivianos el día jueves y 100 bolivianos el día domingo. Y ese dinero para que les ayude en su educación, para comprar libros, fotocopias, etcétera, porque ellos estaban ya cursando la secundaria. Y como eran familiares, no había problema en esa circunstancia. Resulta que estos muchachos son dos sobrinos, realizan un trabajo durante unos 4 a 5 años, 4 años y medio, trabajan con este señor, sin ningún problema. El señor les pagaba por el jueves trabajado y por el domingo trabajado. Pero resulta que después de los 4 años, visitan a un abogado. Y el abogado se los saca un finiquito. Y en el finiquito establece el abogado que a cada uno le correspondía 150,000 bolivianos por indemnización por el tiempo de servicios. Y en esa indemnización calcula horas extras, imagínense, el salario en días domingos trabajados, además el nocturno porque se quedaban hasta las 9, 10 de la noche, la indemnización por tiempo de servicios, las vacaciones que nunca les reconocían, el aguinaldo de los 4 años y medio que les adeudaba, más el pago doble como corresponde, y así está establecido en la Ley General del Trabajo. Entonces, para cada uno aproximadamente 150,000 bolivianos. La suma de ambos, 300,000 bolivianos por beneficios sociales, imagínense. Y le inician un proceso laboral. Y claro, en materia laboral existe lo que se denomina un principio de inversión de la prueba. Más adelante vamos a ver ese principio, pero les adelanto. Este principio de inversión de la prueba establece que quien tiene que probar es el empleador y no así el trabajador. El trabajador básicamente puede señalar, yo he trabajado desde el año 1960
Nunca me pagaron mi sueldo, no me pagaron aguinaldo, no me reconocieron vacaciones, etcétera. Quien tiene que demostrar lo contrario es el empleador, con todas las pruebas. Y peor aún en la actualidad, cuando la Constitución Política del Estado, en el artículo 48, establece que los derechos laborales, los beneficios sociales son imprescriptibles, es decir, no prescriben. Antes prescribían a los 2 años, y esa es la tarea la primera tarea de esta primera semana, por si acaso. El tema de la prescripción y el tema de la imprescriptibilidad de los derechos laborales. Entonces, el empleador generalmente tiene que guardar todos sus recibos, tiene que guardar los talonarios. A veces el empleador simplemente en libros les hace firmar el pago de sus sueldos. Todos esos documentos los tiene que guardar. Y como su nombre indica, imprescriptibilidad. ¿Eso qué significa? Que me pueden demandar de acá 5 años, me pueden demandar de acá 10 años, me pueden demandar de acá a 20 años. Y yo tengo que cuidar todos estos registros, todos estos documentos. ¿Por qué? Porque en materia laboral existe el principio de inversión de la prueba. Imagínense, de acá a 10 años la memoria es frágil y resulta que el trabajador me está pidiendo de 4 años su aguinaldo. ¿Cómo demuestro como empleador que le he pagado el aguinaldo? Porque si yo le digo, sí, ¿te acuerdas? Yo te he pagado, el trabajador seguramente no se va a acordar, lógicamente. Entonces tendré que tener los documentos a fin de establecer que yo ya le he pagado sus derechos laborales. Entonces imagínense 300,000 bolivianos para este señor pagar, reconocer. Y el señor me comenta que lo ha hecho de buena voluntad, de buena fe, porque estas personas, eran huérfanos de padre, solo tenían a su madre, y de alguna manera les quería colaborar con ese dinero para que puedan comprar sus útiles escolares. Pero grande fue su sorpresa que al finalizar estaban pidiendo una indemnización por tiempo de servicios y todos los derechos laborales en la suma de 300,000. Y el señor, con cuánta razón, se arrepiente el haberlos empleado. Y para colmo de males, al señor se le pedía la documentación de que por lo menos ese dinero que pagaba cada mes, cada jueves, cada domingo, estuviera en algún libro, algún recibo, y no tenía nada. Y claro, él decía, pero es que eran mis sobrinos, por lo tanto, yo confiaba en ellos, entonces no había necesidad de realizar los recibos, la planilla, etcétera. Entonces, imagínense. Entonces, ¿cuál es el problema al cual nos enfrentamos cuando no cumplimos las reglas del derecho laboral? Entonces, un elemento que tenemos que analizar a efectos de no tener problemas posteriores, porque no nos olvidemos que nosotros un día podemos estar en calidad de empleadores y al otro día estamos en calidad de trabajadores o viceversa, ¿verdad? Muchos de ustedes, he leído el perfil de cada uno de ustedes, están como trabajadores. Algunos están como empleadores. Entonces, el conocimiento del derecho laboral les va a servir tanto para los que están en condición de trabajadores como para los que están en condición de empleadores. En esa circunstancia, el día de hoy, en la actualidad, mejor dicho, se ha establecido la modalidad del teletrabajo como una forma de trabajo, ¿verdad?, emergente de la pandemia del coronavirus, que todavía estamos, ¿verdad?, tratando de pasar ya la tercera ola. Algunos dicen que va a venir una cuarta ola, otra variante que se están inventando, entre comillas, inventando, ¿verdad? Escuchaba en las noticias de que existe una vacuna de refuerzo, una tercera vacuna de refuerzo, y uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad?
Pero el teletrabajo dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo se ha regulado mediante una ley. Sin embargo, el teletrabajo tiene sus, podríamos decir, tiene sus pros y tiene sus contras. El teletrabajo es favorable, pero también tiene desventajas. Y les he remitido el teletrabajo, no sé si lo han podido ver, sin embargo, voy a tratar de compartir el teletrabajo. Ahí está, seguramente ustedes ya están viendo. Voy a tratar de cerrar, por favor, el tema de... Ahí está. Por favor, yo quisiera que vean el teletrabajo. Es un bonito video donde establece el teletrabajo la gran estafa. ¿Por qué la gran estafa? ¿A qué se debe que lo hayan denominado así? Esto dura aproximadamente 4 minutos, 3 minutos y algo más. Y después de ver el video, por favor, me realizan sus comentarios. Para iniciar el comentario, mencionan su nombre para que yo pueda tomar en cuenta, mencionan su nombre y realizan el comentario. ¿Están a favor del teletrabajo o están en contra del teletrabajo? Porque es una modalidad emergente de la pandemia. Entonces, por favor, yo les pediría su máxima atención si no lo vieron.
Bien, ustedes han visto el video. ¿Qué les ha parecido? Buenas noches, doctor. Soy Jimena Linares y, bueno, quiero hacer referencia principalmente al punto, ¿no? De que el teletrabajo no respeta los horarios, sobre todo a los que tal vez nos hemos acostumbrado, digamos, a un horario ya rutinario, ir a la oficina o tal vez un trabajo fuera de la misma, ¿no? Porque ahí a cualquier momento, tanto los colaboradores o los jefes, entonces están en contacto con uno mismo para ver si hemos acabado, hemos terminado o, o en qué proceso estamos, ¿no? Entonces eso es verdad que no reconoce los tiempos, no reconoce horas extras ni nada de aquello, ¿no? Y otro punto, sobre todo de la situación de la salud, porque justamente por tema de la pandemia es donde algunos, ya sean casos asintomáticos o con tal vez pocos síntomas, pero tienen que trabajar desde su casa justamente por eso, ¿no? Porque se han contagiado o algo así, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desea intervenir? Buenas noches, licenciado. Sí, yo opino, mi nombre es Mariana Julio, y yo opino exactamente igual que la compañera, incluso que el teletrabajo ha aumentado más el estrés de las personas por el tema de que no tienen justamente el tema del tiempo definido de las horas de trabajo. Entonces eso ha incrementado el estrés en las personas y como el video mencionaba, ¿no? Eso perjudica las relaciones personales del trabajador en todo momento. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Karina Aguirre y sí, efectivamente, el teletrabajo, como menciona en una parte del video, es como un engaño. ¿Por qué? Porque nos han dado, en mi oficina, nos han dado laptops a ciertas áreas y el trabajo no era como siempre de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino era desde las 7:30 que ya nos llamaban al corporativo, que conectate, que hay reunión, que tenemos reunión 8 de la noche, sábados, domingos y feriados. El año pasado me acuerdo que en 16 de julio todo el día he estado trabajando con requerimientos y ahora incluso que ya se ha vuelto a una supuesta normalidad, seguimos con los equipos, con las laptops. Sin embargo, o sea, al salir de la oficina tenemos que llevarnos nuestras laptops para seguir atendiendo algún requerimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Karina Aguirre. ¿Alguien más? Hemos recibido María Alejandra Maceiros, quien nos indica, sí, me parece que no es adecuado el teletrabajo. No es lo mismo trabajar en casa que en oficina, donde se trabaja en equipo y hay supervisión. Y efectivamente esto es así, ¿verdad? ¿Alguien que desea intervenir? Bueno, Buenas acotando, noches, doctor. doctor. Bueno, seguí. Mi nombre es Julieta Rubín de Celis y creo que en Bolivia no estábamos preparados para lo que es el teletrabajo. Nos han lanzado, como se dice, a la piscina directamente. No habían condiciones para poder enfrentar el teletrabajo, justamente las condiciones tecnológicas que podíamos ver, responsabilidades. También se ha hablado en el Ministerio de Trabajo de adendas que deberían de haber
pero cuando yo fui al Ministerio de Trabajo, no, ni los funcionarios sabían cómo tendría que ser esto, si tendría que hacerse visar también. Entonces, yo creo que al final sí ha tenido muchas deficiencias el teletrabajo en Bolivia, ha sido porque no se tenía idea de cómo debería de realizarse. Yo creo que han faltado condiciones y conocimiento de un teletrabajo adecuado. Eso es lo que pienso, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, Julieta Rubín de Celis. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Soy Rosmery Pacheco. Con respecto al teletrabajo, como ya se había visto también el video, ¿no? Evidentemente sí es cierto, ¿no? Como mis compañeras han mencionado, ¿no? En realidad ha sido como, bueno, para mí personalmente ha sido un perjuicio, ¿no? El teletrabajo, porque a veces, como a veces, bueno, el teletrabajo mayormente estaban aquellas personas que también estaban con el COVID, ¿no? Y estaban trabajando a la vez en sus casas, ¿no? En mi caso me pasó eso, ¿no? Yo estaba con ese malestar del COVID, ¿no? O sea, no te sientes bien, ¿no? Físicamente no estás bien, ¿no? Pero a la vez también tenías que haber trabajado, ¿no? Yo hacía planillas, entonces yo sí me exigían cada mes, ¿no? Sin tener ganas, así mismo uno también hace, ¿no? También, pero también ha sido perjuicio, también la familia, ¿no? A veces los hijos te dicen, no, esto tienes que hacer, como así mismo se ha visto en el mismo video, ¿no? A veces ya no sabes dónde estás, pues estás ya prácticamente estresado, ¿no? Uno está estresado y generalmente eso es lo que nos ha llevado, ¿no? Y tantos factores también que ha sucedido, ¿no? Con respecto a esa situación, ¿no? Sobre todo de esta pandemia, ya que Bolivia no estaba preparado y muchos países también no estaban preparados con esta pandemia también. Doctor, eso quisiera contar. Gracias. Muchísimas gracias, Rosmery Pacheco. Muy interesantes sus intervenciones. ¿Alguien más desea hacer referencia? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Marianela Surco. En sí, o sea, concuerdo con mis compañeros. En realidad, el teletrabajo, en época de la pandemia, en la época de la primera parte de la pandemia, especialmente las personas que tenían las laptops, las que tenían las oportunidades, la verdad es que ha sido una carga laboral excesiva, ¿no? Ya que los jefes pues no han tratado de determinar o no se han organizado, pienso yo, en las empresas desde un principio, ¿no? Ya que como les digo, las personas que tenían las laptops pues, a la final tenían que hacer el trabajo completamente recargado, incluso hasta muy altas horas de la noche, muy temprano. Yo pienso que no estaban organizados. Por ejemplo, en mi empresa sí nos hicieron firmar las adendas, pero las adendas de este año, pero no incluían ahí recarga de horas, nada, o sea, era como un trabajo normal y todo normal. Tampoco había muchas personas en la empresa que tenían las condiciones, el internet, ni los equipos. Ha sido todo un problema ese tema del teletrabajo, ¿no? Ese sería mi comentario, doctor. Muchísimas gracias, Marianela Surco. Miren, pura mujeres y algún varón tal vez que nos pueda manifestar, nos estamos dejando ganar por las mujeres. Doctor. Adelante, Carlos. Sí, bueno, soy Carlos Torricos. También otro punto que se ha podido notar es que además del excesivo carga laboral, también ha sido la falta de preparación para el teletrabajo, porque he visto que en la mayoría de las empresas cuando empezó todo esto, tal vez no tenían un plan preparado para esto y al momento de hacer un teletrabajo, las personas no estaban capacitadas. Entonces, al darle trabajo excesivo o darles más horas, eso con la falta de capacitación y de condiciones al realizar su trabajo, eso también afectó mucho, porque también no les daban al principio, yo creo, las condiciones en caso de que, como veíamos en el video, se enfermara, se resfriara, se la tenían que buscar, digamos, ¿no? Ya luego eso fue cambiando un poco, pero también yo creo que eso también afectó mucho la falta de seguridad para los trabajadores en este tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos Torricos. Unas 2 intervenciones más, por favor. Alguien que esté a favor del teletrabajo, tal vez, que ha encontrado puntos a favor. Doctor, buenas noches. Adelante, Telma Maldonado. ¿Y cómo está, doctor? Sí,
también hay cosas a favor, ¿no? Como, bueno, la mayoría está más que todo en contra, de mi parte también un poco en contra, porque en algún momento algunas personas hemos terminado haciendo trabajos ajenos prácticamente, se podría decir, por colaborar, ¿no? Bueno, en sí decir, ¿no? Un trabajo en equipo supuestamente, pero terminábamos haciendo trabajos de otras personas que tal vez no contaban con internet o una computadora, o la empresa no podía dotarles. Entonces, por apoyar a esas personas, muchas personas hemos terminado haciendo el trabajo de otros, ¿no? Y también tampoco ha sido reconocido económicamente, ni como dicen, ¿no? Ni en horas extras, ni nada de eso. Ahora, lo único de ventaja que tal vez podría yo encontrar en el teletrabajo ha sido la comodidad, ¿no? De estar en nuestras casas, tal vez en ese tiempo de invierno, ¿no? Creo que es lo único favorable que yo le he podido encontrar, doctor. Muchísimas gracias. Está con el micrófono encendido Mario Solís. Sí, buenas noches. Bueno, yo la verdad que quería decirle, bueno, cuando salió el teletrabajo yo estaba bien, de acuerdo, ¿no? Porque estaba preocupado con el trabajo de la oficina, pero no podía ir a la oficina, pero yo decía hacerlo en la casa, ¿no? Entonces fui uno de los primeros que me apunté para hacerlo el trabajo en la casa, porque no se podía ir a la oficina por el tema de la pandemia. Pero ahora he seguido con eso, instalado ese programa en mi computadora de mi casa. Y bueno, ahorita ya la tengo mi máquina toda contaminada, ¿no? Y más allá para que le pedí a los compañeros de la oficina que me la reparen, pues no, he tenido que andar yo con la computadora viendo que me la arreglen, ¿no? Porque todo el tiempo, bueno, siempre estaba bien y ahora ya se me ha fregado toda la computadora, se me ha fregado, bueno, la mesa que tenía, ¿no? Mis activos, como se dice, ¿no? Porque la oficina no me dio nada y ahora no, y yo siempre estaba a favor, ¿no? Eso es lo malo que veo después del video, de ver el video me doy cuenta, ¿no? Eso dicen, y ya, quisiera que en la oficina me reconozcan porque que los reparen, pero no quieren reparar porque es un equipo que no es de la oficina, pues no, yo trabajo en institución pública, ¿no? Eso dicen. Muchísimas gracias, Mario Solís. Carla Jiménez nos escribió al chat. Voy a leer: el teletrabajo también ayuda manera de trabajar en casa cómoda, y si tiene hijos pequeños es ventajoso para el cuidado algunos que a veces no tenemos. Y eso es evidente. Yo creo que existe, ya haciendo un resumen, creo que existen más desventajas que ventajas del teletrabajo. Pero además, algo que es muy importante, si nosotros vamos a trabajar a una empresa, ¿qué es lo que sucede? La empresa tiene los medios de producción, el empleador tiene los medios de producción, ¿verdad? Entonces, al contar con los medios de producción, ¿cómo se dice? La computadora no funciona, corre por cuenta del empleador. La luz, el pago de la luz, corre por cuenta del empleador. El pago del internet, del servicio de internet, corre por cuenta del empleador, pero en el teletrabajo ya no es así. Cuando debiera existir, si ustedes se dan cuenta, un incremento en el sueldo, ¿verdad? Si yo estoy utilizando mi computadora, yo estoy pagando de manera mensual el servicio de internet, el servicio de la luz. Si se va a fregar mi computadora, tengo que requerir los servicios de un técnico para que me lo arregle, y eso no es gratuito, ¿verdad? Eso debiera correr por cuenta del empleador, pero no es así, ¿verdad? Entonces, les quiero además demostrar que la normativa no se adecua, y ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Les voy a compartir el Decreto Supremo 4218 que está vigente. Este Decreto Supremo 4218
regula el teletrabajo. El artículo 1 señala, el presente decreto supremo tiene por objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y comunicación en los sectores público y privado. Perfecto. Vámonos al artículo 7 respecto a la jornada de trabajo. ¿Cuál es la jornada de trabajo en nuestro país, Bolivia? Ya sea para funcionarios públicos o personas que están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, pues 8 horas, ¿verdad? La Ley General del Trabajo establece que el máximo laboral de una persona, de un trabajador, es de 8 horas. Y si excede de las 8 horas, se debe pagar las horas extras correspondientes. Entonces, ese aspecto ha sido regulado en el artículo 7, que señala el teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios dispuestos por el empleador o entidad pública, no pudiendo exceder en horas a las establecidas en la normativa vigente. ¿Cuál es esa normativa vigente? Si hacemos referencia al Estatuto del Funcionario Público, es pues a los servidores públicos, es la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público que establece 8 horas de jornada de trabajo. Si es trabajador en el ámbito privado, Ley General del Trabajo, de igual manera 8 horas. Entonces, acá señala claramente que el teletrabajo no puede exceder de esas horas establecidas en la normativa vigente. Entonces, eso hace suponer que el trabajador debiera trabajar en su casa, en su domicilio, solamente 8 horas. Y todos los que han participado concuerdan en que no se trabaja esas 8 horas. Prácticamente uno está a disposición del empleador, ¿verdad? Y eso lo vivimos constantemente en esta etapa que estamos atravesando. El empleador nos llama o en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? A las 10 de la noche es reunión y uno tiene que estar a las 10 de la noche. Tiene que trabajar. El trabajo ya no es por jornada laboral cuando es teletrabajo. Si ustedes se han dado cuenta, el trabajo ya es por producto, ¿verdad? El empleador dice, yo quiero ese producto, quiero ese balance, mañana hasta el mediodía. Entonces, el trabajador, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, si es posible, toda la noche para que mañana al mediodía ya se encuentre ese trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existe una explotación, ni siquiera explotación, sobreexplotación laboral desde mi punto de vista. No existe el tema de respetar la convivencia familiar, ¿verdad? Imagínense, yo estoy compartiendo con mis hijos, estoy compartiendo con mi esposa una cena a las 8 de la noche y resulta que me llaman y me dicen que en 15 minutos tengo que prender la computadora y unirme a la reunión. O sea, tengo que dejar a un lado esa convivencia familiar. ¿Se dan cuenta? Algunos de ustedes decía eso. Además, existe una precarización laboral, un estrés. Pero es que, claro, uno está estresado. ¿Por qué? Porque tiene que entregar ese trabajo en la hora y el día señalado, no le dan oportunidad a que se amplíe. Entonces uno llega a estresarse y el estrés es la enfermedad de este último tiempo, ¿verdad? Además, existe un maltrato y un acoso laboral sistemático del empleador, ya sea público o ya sea privado, en contra del pobre trabajador. Muchas veces el trabajador no sabe cómo responder porque no tiene las herramientas. Por lo menos si uno está en el trabajo, pregunta a otra persona, ¿verdad? A su compañero de trabajo. Pero cuando está en casa, no sabe cómo responder. Entonces, se manifiesta un acoso laboral y al final el trabajador decide renunciar. De esto vamos a hablar más adelante. Entonces, concuerdo con todos ustedes. Desde mi punto de vista, existen más desventajas que ventajas en el
teletrabajo, pero en la actualidad se encuentra regulado por el Decreto Supremo, les reitero nuevamente, 4218, pero que no se aplica, si ustedes se han dado cuenta. Y este Decreto Supremo se aplica tanto para trabajadores que trabajan en una institución pública como para trabajadores que realizan su actividad en una institución privada. Vayamos con un hecho bien interesante. En el año 1971-72, un caso muy particular que ha sido de conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. No nos olvidemos que la Ley General del Trabajo deviene del año 1942. Entonces, desde el año 1942, todos los trabajadores estaban bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, les reitero, ya sean funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas. Y en el año 71 surge un caso muy interesante, muy particular. ¿Por qué? Porque un hijo que ayudaba a su papá, que trabajaba con su papá en el ambiente familiar, decide demandar beneficios sociales. Imagínense, el hijo le demanda el pago de beneficios sociales a su empleador, que era su papá. ¿Por qué? Porque el hijo consideraba que el trabajo que realizaba tenía que ser compensado con una indemnización por tiempo de servicios. Entonces el hijo se pregunta, ¿existe una prestación de trabajo por cuenta ajena? Sí. ¿Existe relación de dependencia y subordinación? Sí. ¿Existe percepción de remuneración o salario porque le daba un monto de dinero? Sí. Entonces el hijo asume que su papá le debe pagar beneficios sociales, le debe reconocer aguinaldos, le debe reconocer vacaciones, etcétera, etcétera. Y este caso ha sido sometido a los juzgados laborales, imagínense. Y al final acaba este caso con la emisión de un auto supremo el 5 de septiembre del año 1972, cuando los magistrados conocen este aspecto y señalan lo siguiente. El hecho de ser el hijo no excluye la posibilidad de configurar en su caso en las relaciones de trabajo un contrato laboral, cuando concurren las condiciones y requisitos legales consiguientes. Que en el sublite se ha demostrado, como se tiene establecido, que el actor vivía en casa de su padre, corriendo con todos los gastos de educación y aprendizaje en las labores corrientes del tipo hogareño y de ayuda al padre. Es una consecuencia del trato de reciprocidad familiar hasta el día de su matrimonio, por lo que no tiene derecho al pago de salarios y beneficios demandados. En negrillas, para que resalte, no tiene derecho al pago de salarios y beneficios. ¿Qué está señalando acá el auto supremo, los magistrados del Tribunal Supremo? Señala que efectivamente existen casos en los que los hijos pueden ser contratados por sus padres, que en este caso serían los empleadores, ¿verdad? Podría existir una relación de trabajo, podría existir un contrato laboral, pero también dice, sin embargo, en el presente caso particular, el hijo vivía en casa del padre. Entonces el padre, como contraprestación a la colaboración que el hijo realizaba en favor del padre, corría con los gastos de educación. Claro, ¿quién pagaba los útiles escolares? ¿Quién pagaba el colegio? El padre. ¿Quién le daba alimentación al hijo? El padre, ¿verdad? Entonces, como el padre le otorgaba ciertos beneficios al hijo, porque es su hijo, el hijo en contraprestación, en reciprocidad, también le colaboraba al padre a realizar actividades. Imagínense en un caso de carpintería, por ejemplo.
que es el ejemplo más clásico y mejor entendido. El padre va a vender sus productos a una feria, ¿verdad? Pero necesita mano de obra, entonces requiere la colaboración de los hijos. Muchas veces los hijos colaboran con los padres, porque producto de esa venta, producto de esa ganancia, ese dinero el padre lo va a destinar también a la alimentación, a los servicios de salud, a la educación en favor de los hijos. Entonces existe una reciprocidad, existe una complementariedad, una ayuda mutua entre los dos. Entonces, ese aspecto no puede ser considerado como derechos laborales. Es decir, el hijo no tiene derecho al pago de salarios y beneficios demandados. Como consecuencia de la emisión de este auto supremo del año 1972, los hijos pretendían cobrar beneficios sociales. Pero ya con este auto supremo, los hijos ya no pueden cobrar beneficios sociales. Pero ahora, ojo, esto no quiere decir que los hijos con los padres no tengan una relación de carácter laboral, no tengan un contrato de carácter laboral. Acá se ve mucho el tema de la reciprocidad familiar. El hijo le ayuda al padre y el padre paga los costos de educación, paga los costos de salud, paga los costos de alimentación, etcétera, ¿verdad? Le ofrece una casa, en otras palabras. ¿Qué pasaría si el hijo con su esposa viven en otra casa? El papá tiene su empresa. Entonces el hijo va a trabajar donde el papá. El papá le paga un monto de dinero, el papá le dice cómo tiene que trabajar, el hijo está subordinado y depende del padre y además trabaja por cuenta ajena. Entonces, en ese caso no existe reciprocidad, ¿verdad? Porque tiene su familia, paga los costos del alquiler, del anticrético, su propia alimentación con su sueldo. Entonces ahí existe un contrato laboral. Ahí sí puede pedir el pago de la indemnización por tiempo de servicios, el finiquito correspondiente a la desvinculación laboral. Pero cuando existe reciprocidad del hijo con el padre, del padre con el hijo, no puede ser esa actividad considerado como una relación de carácter laboral. Eso hay que tomar muy en cuenta a momento de establecer ciertas características. Ahora bien, existe un auto supremo muy interesante respecto a las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar cumplen estas tres características. Vayamos a ver. Primero, prestación de trabajo por cuenta ajena. Efectivamente, trabajan por cuenta ajena. ¿Existe relación de dependencia y subordinación? Sí, de la trabajadora del hogar respecto a su empleador, ¿verdad? ¿El empleador le paga un salario, una remuneración? Sí. Entonces, las trabajadoras del hogar debieran estar dentro de la aplicación de la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, a la finalización de su contrato, debieran percibir la indemnización por tiempo de servicios, todos los derechos laborales que le pudieran corresponder, aguinaldos, vacaciones, horas extras tal vez. Pero resulta que el año 2019, 2020, un caso muy interesante ha sido de conocimiento de los jueces laborales y en este caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en el que una persona trabajadora del hogar demanda el pago de los beneficios sociales. Y resulta que había trabajado por 25 años en esa casa. El Tribunal Supremo, los magistrados, los jueces, señalan que no le correspondía beneficios sociales. ¿Por qué? Porque esa persona que trabajaba para ese empleador lo hacía en condiciones de familiaridad. Lo hacía porque era la tía de esa familia. Y al ser la tía de la familia,
Lo que consideraba los magistrados, los jueces, es que existía, como aquí acabamos de señalar, una reciprocidad familiar. Es decir, al ser la tía, los empleadores, es decir, los sobrinos, le brindaban techo, le daban alimentación, pagaban los costos del servicio de salud que la tía podría necesitar, y como reciprocidad, como contraprestación, la tía colaboraba en las labores del hogar. Por lo tanto, no existía una relación propiamente laboral. Imagínense. Entonces, se supone que tiene que existir un ámbito de protección de la ley de los jueces a favor de los trabajadores, pero existen casos muy particulares en los que los magistrados no establecen que exista una regulación, no existe una protección a favor del trabajador. Ahorita les podría mostrar ese auto supremo para que ustedes puedan leer, pero estamos en tiempo el día de hoy. El día miércoles me comprometo a mostrarles el auto supremo para que podamos leer juntos y ustedes se puedan dar cuenta cómo los magistrados empiezan a razonar en algunos casos muy particulares, muy especiales. No toda relación laboral puede ser sujeto a pago de indemnización por tiempo de servicios. Existen relaciones laborales que por su propia naturaleza, según el razonamiento de los tribunales supremos de justicia, no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y por lo tanto no le corresponden los derechos, no le corresponden los beneficios sociales. ¿Ya? Quedamos aquí, por favor. Voy a llamar lista. Enciendan sus micrófonos, por favor. Aquí está. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Adelante. No, una favor, duda, una duda más que todo. De acuerdo a la tarea, ¿nos podría explicar cómo hay que hacerlo? ¿Para cuándo, por favor? El tema de la imprescriptibilidad, me dice sobre ese tema, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya les explico muy bien, muchas gracias. A ver, les voy a compartir lo siguiente. Son dos normas que ustedes tienen que tomar en cuenta. La primera norma tiene que ver con la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo, vayámonos a su artículo 120, esto también ya les he pasado, tienen ustedes en digital, no es necesario que se compren, pero a veces es mejor comprarse, ¿verdad? En los libritos. El artículo 120 de la Ley General del Trabajo señala: las acciones y derechos provenientes de esta ley, acciones y derechos, o sea, derecho laboral, el aguinaldo, el tema de las vacaciones, las horas extras, primas, todos los derechos que podría provenir de la Ley General del Trabajo, se extinguirán en el término de 2 años de haber nacido de ellas. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el aguinaldo, si no he cobrado del año 2013, actualmente del 2013 al 2021 han pasado más de 2 años. Por lo tanto, la Ley General del Trabajo señalaba que no puedo volver a cobrar, no puedo cobrar porque se extingue. Si no he cobrado en su momento, entonces se extingue, ¿verdad? Eso señala el artículo 120. Es decir, prescriben, en otras palabras. Si yo no he cobrado mi aguinaldo y he dejado pasar 3 años, por ejemplo, ya no puedo cobrar mi aguinaldo. ¿Por qué? Porque se ha extinguido, ha prescrito. Vacaciones, lo mismo. Horas extras, lo mismo. Solo tengo 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Uno se desvinculaba de una empresa y si no cobraba su indemnización, su finiquito en el plazo de 2 años, prescribía, ya no podía cobrar más. Así se vaya a un juicio, vaya al Ministerio de Trabajo, por el artículo 120, ya no podía cobrar su
finiquito correspondiente. Pero esto es del año 1942, imagínense. Por eso les decía, tenemos que tomar en cuenta muy bien la fecha de promulgación de la Ley General del Trabajo. Hasta ahí todo bien. El año 2009 se promulga la Constitución Política del Estado. Exactamente el 7 de febrero del año 2009, ¿verdad? Al cual hemos ido a votar, ¿verdad? Ustedes recordarán. Esta Constitución ha tenido muchos elementos para su promulgación. El artículo 48 de esta Constitución, el 48, en su parágrafo cuarto, acá se los estoy subrayando, que señala: los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia, son inembargables y son imprescriptibles, es decir, no prescriben. El artículo 120 de la Ley General del Trabajo establecía que prescribían a los 2 años, es decir, si el trabajador no cobraba en el transcurso de esos 2 años, no podía cobrar nunca más, si me dejo entender. Pero la Constitución desde el año 2009 señala que los derechos laborales, beneficios sociales son imprescriptibles, es decir, cuando yo quiera, puedo cobrar. Por eso les decía, de acá a 5 años pueden iniciarme, si soy empleador, me pueden iniciar una demanda por beneficios sociales. De acá a 10 años me pueden iniciar, de acá a 20 años me pueden iniciar. ¿Por qué? Porque su nombre señala así, imprescriptibles, no prescriben. Por eso les decía que ustedes, si son empleadores, deben guardar toda la documentación relacionada a sus trabajadores, obligatoriamente, por la imprescriptibilidad. Entonces, son 2 normas, si se dan cuenta, 2 normas aparentemente contradictorias. La Ley General del Trabajo que señala prescribe a los 2 años y la Constitución que señala no prescribe nunca, son imprescriptibles. Entonces, el trabajo que ustedes tienen que desarrollar es interpretar qué norma se aplica en favor del trabajador. ¿La Constitución Política del Estado o se aplica la Ley General del Trabajo? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su interpretación? Ojo, no puede ser sí, no, necesariamente. No son preguntas cerradas, son preguntas de interpretación. Ustedes seguramente redactarán media hoja, 1 hoja, no pido más, porque es un trabajo corto, es una tarea que ustedes puedan establecer sobre esta contradicción entre la Ley General del Trabajo y la Constitución Política del Estado y puedan señalar cuáles son los aspectos dentro de la prescripción o dentro de la imprescriptibilidad. Doc, una consultita al respecto, justo ese tema, ese casito estamos viendo, por decir, si bien la Constitución Política del Estado se ha aprobado en 2009, si una persona se ha retirado en diciembre de 2008, esa persona en este caso tendría derecho a reclamar, o es a partir de la aprobación tendría que ser, ¿verdad? A ver, haremos lo siguiente. Yo les voy a responder esta pregunta y más o menos ya van a tener idea de lo que tienen que hacer en el trabajo. Y con estas palabras que les digo, ya van a... En otras palabras, ya estoy respondiendo a su trabajo con la pregunta que nos realiza su compañera. Y no les voy a dejar en la duda. ¿Por qué? Porque es un elemento que ustedes tienen que saber y conocer. Resulta que en su momento, en el año 2009, existían problemas de aplicación. ¿Por qué? Porque claro, como dice su compañera, a ver, 2008, o sea, casi 2009, 7 de febrero que la Constitución se promulga y resulta que tendría que haberse o tendría que establecerse la imprescriptibilidad de los derechos, que pasa un año antes, 2008. Diciembre específicamente. ¿Le alcanza la imprescriptibilidad o no le alcanza la imprescriptibilidad?
Y aquí los abogados, como somos expertos en hacernos problema o generar problema de una norma, de un artículo, de una disposición, resulta que se promulga la Constitución y como señala que son imprescriptibles los derechos laborales, los trabajadores empezaban a demandar beneficios sociales desde el año 1991. Y un caso muy interesante que inclusive ese trabajador había terminado su relación laboral el año 1985, imagínense, ya estaba presentando su demanda a los juzgados indicando la Constitución señala imprescriptibilidad, por lo tanto yo tengo derecho a cobrar porque mi relación laboral se ha extinguido o he dejado de trabajar el año 1985. Pero como la norma señala imprescriptibilidad, entonces los jueces tienen que conocer mi caso y que me paguen mis beneficios sociales. Varios trabajadores del año 90, 95, 93, 2000 que habían dejado de trabajar, no habían cobrado beneficio social por algún problema, ya estaban demandando ante los juzgados esta situación. Entonces, acá ya existía un caos jurídico, una inseguridad jurídica, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me van a demandar del año 1985, del año 1993, cuando en su momento la norma que estaba vigente era la Ley General del Trabajo y establecía 2 años de prescripción? Pero ahora la Constitución pareciera que hubiera abierto el tema de la imprescriptibilidad. Entonces, ese caso es sometido a los jueces laborales y va hasta los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y ellos en última instancia deciden lo siguiente: la prescripción se aplica 2 años antes de la entrada en vigencia de la Constitución. Y hacen una comparación. Si bien la Ley General del Trabajo establece 2 años para que prescriban los derechos, beneficios sociales, y siendo que la Constitución es del año 2009, tratando de ampliar lo favorable y restringir lo odioso, se va a considerar los 2 años anteriores a la promulgación de la Constitución por el tema de la imprescriptibilidad. Es decir, son imprescriptibles los derechos laborales, beneficios sociales desde el año 2007. 2007, 2008 y entrada en vigencia de la Constitución el año 2009. Específicamente, 7 de febrero del año 2007. Si ese trabajador ha culminado su relación laboral, se ha desvinculado el 10 de febrero del año 2007, sus derechos son imprescriptibles, sus beneficios sociales son imprescriptibles. Si se ha desvinculado, ha renunciado, no ha cobrado, el 6 de febrero del año 2007, prescribe, automáticamente ha prescrito. No tiene derecho a cobrar beneficios, derechos laborales. Pero a partir del 7 de febrero del año 2007 para adelante, todos los beneficios, derechos laborales son imprescriptibles. Entonces, a consecuencia de esta emisión de este auto supremo, todos aquellos procesos que han iniciado del año 93, 91, del año 1985, automáticamente han prescrito. Esto para otorgarle seguridad jurídica, porque ya se estaba volviendo todo un caos. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es que los magistrados razonen y realicen una interpretación de la ley, porque lamentablemente la Constitución, ustedes han leído, señala, son imprescriptibles y punto. Cuando la Constitución debería decir, son imprescriptibles 2 años anteriores a la vigencia de esta Constitución, y así a uno le otorga certeza jurídica, seguridad jurídica. Pero no ocurrió aquello, entonces los abogados empezaron a demandar a diestra y siniestra beneficios sociales hasta que este auto supremo estableció que son imprescriptibles 2 años anteriores a la promulgación de la Constitución. 7 de febrero del año 2009 se promulga la Constitución, entonces haciendo una relación del artículo 120 de la Ley General del Trabajo, 2 años anteriores,
7 de febrero del año 2007. Entonces, en la actualidad, todos los beneficios sociales, derechos laborales, aportes a la seguridad social, etcétera, desde el 7 de febrero del año 2007 son imprescriptibles. Casi ya es resuelto su trabajo, ¿no ves? Es la interpretación que les estaba pidiendo, pero ya pues ni modo, me jalaron nomás la lengua. Muchas gracias, doctora, y que la verdad tenía esa pequeña duda. Sí, está bien, porque yo entiendo, ¿saben por qué? Porque ustedes no son del área de derecho, ¿verdad? Son de áreas económicas, entonces es necesario aclararles el panorama para que no existan dudas y no tengan problemas al momento de aplicar una norma. Bien, con esto terminamos. Por favor, les voy a llamar lista. Enciendan sus micrófonos. Aguirre Ávila Karina Cecilia. Presente, doctor. Bustos Solís Miguel Ángel. No hay Bustos. Garrido Avendaño Ilsen Virginia. Presente, doctor. Jiménez Alemán Carla Jimena. Presente, doctor. Perfecto. Julio Vergara Mariana. Presente, doctor. Linares Alanes Jimena Senia. Presente, doctor. Maceiros Martínez María Alejandra. Presente, doctor. Maldonado Molina Nadir. Presente, doctor. Teima, ¿está bien así? Teima. No, es Telma. Telma, ah, ya, muy bien, gracias. Monroy Gumiel Ingrid Alejandra. Presente, profe. Murga Flores Oscar Adolfo. Ortuño Guata Gabriela. Presente, doctor. Pacheco Cusi Rosemary. Presente, doctor. Payuca Mamani Aurora. Presente, doctor. Rubín de Celis Vega Julieta. Presente, doctor. Solís Salcedo Mario. Presente, doctor. Está bien. Surco Ramos Lucy. Presente, doctor. Torricos Camacho Carlos. Presente, doctor. Vaca Mendoza Caterín. Presente, doctor. Perfecto. Valle Armata René. No hay. Listo. Muchísimas gracias. Les agradezco. Nos encontramos el día miércoles, por favor.